Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cómo les va yendo? Y bien, bien, gracias a Dios. Qué dicha. Este, iba a empezar como siempre preguntando que si habían dudas, aunque en realidad no sé si hayan porque empezamos con la materia para el examen que sigue, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, no sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, yo al Profe, bueno, menos, bueno, sí. yo no. Profe, yo lo que quería, tal vez, antes de iniciar, era sobre la tarea. Ajá, Dice que es para el domingo. ajá. Dice que es para el 31 de octubre. Es lo que, Perdón, para el 30 de octubre, dice que es. ajá. Y bueno, ahí dicen las indicaciones que hay que leerse el capítulo 7, pero aún no hemos llegado a esa parte, entonces, bueno, yo pienso que ya como muy adelantado, pienso yo, la tarea, porque todavía no hemos visto esa parte. Ok, vamos a ver. Sí, ajá. Claro, porque originalmente y vamos a ir más rápido. Lo que pasa es que es lo que yo les dije un poquito, ¿verdad? Que hicimos un cambio para ir un poquito más lento, porque, este, ¿cómo se llama? O sea, imagínense, por ejemplo, que como estaba originalmente hubiese entrado todo lo que entró, más dos capítulos más, ¿verdad? Entonces, por eso fue, eh, voy a hacer la consulta, es más, voy a preguntarle de una vez, tal vez antes de que terminemos me han contestado, y si no, les pongo un mensajito por la plataforma, este, ¿cómo se llama? Mañana probablemente. Un segundito para mandar el mensaje de una vez. Ok, ya hice la consulta, ahí les cuento. Lo otro, Profe. ok, el tema que continúa el día de hoy es el tema de los alquenos, ¿verdad? Entonces, eh, alquenos y alquinos, ¿verdad? Este, los alquenos y los alquinos son compuestos que tienen em, dobles enlaces y triples enlaces, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, no podemos tener un doble enlace en un compuesto de un carbono, ¿verdad? Entonces, el más pequeño sería el compuesto de dos carbonos, ¿verdad? Podríamos tener con doble enlace o con triple enlace. Este, este compuesto, digamos, el que tiene el doble enlace, que se llaman en términos genéricos alquenos, es como que yo tome los alcanos y le cambie la terminación ano por eno, ¿verdad? Entonces, este alqueno en particular, ¿verdad? Si el alcano se llama em, etano, este se llamaría eteno, ¿verdad? Y en el caso de los alquinos, que son los que tienen el triple enlace,
Uy, un segundito. No se apague. Perdón, casi se me apaga la computadora. Estaba la regleta desconectada. Los que tienen el triple enlace se llaman alquinos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este sería etino. Si yo tuviera 3 carbonos, serían propeno y propino, ¿verdad? Un segundito. Cuando tengo más, por ejemplo, 4 enlaces, ya puedo comenzar a tener los casos en los que, em, digamos, un alqueno podría estar en la posición 1 o en la posición 2, ¿verdad? Entonces, sería buteno, ¿verdad? Pero hay que indicar el número de la posición. En la nueva nomenclatura de la UPAC, ¿verdad? Es but 1 eno. Se le pone el número antes de la terminación eno, ¿verdad? O but 2 eno. ¿Por qué 1 y por qué 2? Bueno, siguiendo las mismas reglas más o menos que habíamos visto, si yo numero la cadena, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Poniendo el doble enlace en el que tenga la numeración más baja, en ese primer caso, está entre 1 y 2, ¿verdad? Entonces se toma como 1. Y en este segundo caso, estaría entre 2 y 3, ¿verdad? Ese se toma como 2 buteno. Ahora, ese, por ejemplo, que se llama 2 buteno, una de las cosas que uno tiene que considerar es que ese enlace ya no tiene libre rotación, ¿verdad? Esa es una propiedad de los alquenos. Como tienen el orbital pi, que los mantiene unidos, ese enlace no puede rotar. Entonces, ese compuesto que está ahí, con respecto a este que está aquí, que tiene los carbonos viendo los dos para un lado o los dos en dirección opuesta, son dos compuestos diferentes. No lo sería si fuera un alcano, ¿verdad? Porque el enlace rota libremente, pero en este caso no rota libremente. Entonces, al que tiene los grupos en dirección opuesta, se le llama trans, ¿verdad? Y el que tiene los grupos en la misma dirección se le llama cis. Entonces, por ejemplo, ese que está en verde sería cis 2-buteno y el que está en rojo sería trans 2-buteno. Trans seguido de un guión. Ahí sí, aunque no hayan números, el trans y el cis siempre van seguidos de un guión, ¿verdad? En el caso de los triples enlaces no hay ¿cómo se llama? Cis ni trans, porque solamente hay 2 grupos a cada lado. Pero una cosa que tienen que tener en cuenta es que, aunque algunas veces puede ser que se encuentre uno representado de esta manera, realmente, como el ángulo de enlace de estos compuestos es de 180 grados, lo más correcto es no representarlos en zigzag, ¿verdad? Sino representarlos así en línea recta, ¿verdad? Entonces yo aquí tendría, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Una cosa que fallaron mucho, ¿verdad? Que quería mencionarles, por ejemplo. Imagínense que yo tengo ese compuesto ahí, ¿verdad? Eso sería CH3, la C triple enlace, C y CH3, ¿verdad? Ese sería ese compuesto. Ahora, imagínense que yo escribo un compuesto que aquí tiene, em, bueno, no existiría, pero digamos que aquí tiene un cloro, ¿verdad? ¿Cómo sería ese compuesto? Sería el CH3 acá, igual, ¿verdad? El enlace, el carbono, el triple enlace, el carbono, y ese enlace que sale ahí, va directamente al cloro. Un error que cometieron mucho, tanto en el examen como en las evaluaciones orales, fue pensar que ahí va primero un carbono y después el otro átomo, ¿verdad? O sea, si yo lo represento de esta manera, ese enlace va directo al cloro. No hay otro átomo ahí.
Eso para que lo tengan en cuenta. Otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, un compuesto como este se llamaría 2-butino, perdón, but-2-ino, ¿verdad? En la nomenclatura UPAC más vieja, una versión más vieja, el 2 se ponía detrás del nombre, entonces sería 2-butino. Esta nomenclatura, aunque no es la más reciente, todavía aparece en muchas partes, ¿verdad? Entonces, si lo encuentran así, que sepan que básicamente es lo mismo, aunque la de arriba es más correcta que la de abajo, por decirlo de alguna manera. Ok, en esta parte de la nomenclatura, entonces yo podría tener cosas más complicadas, como siempre, ¿verdad? Yo podría tener, vamos a ver, pensemos en un caso como este. Es más, aquí hagámoslo en triple enlace. Este, acá, por ejemplo, si yo cuento la cadena más larga, ¿verdad? Y yo cuento, por ejemplo, esta de acá, que está en amarillo, ¿verdad? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, si yo contara, por ejemplo, la cadena hacia acá, ¿verdad? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En principio, la que está hacia abajo en verde es más larga. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos, y esto digamos en términos generales con todos los grupos que vamos a ir viendo, cuando tenemos grupos de mayor importancia, la cadena principal debe contener el grupo de mayor importancia, ¿verdad? Entonces, el alqueno tiene prioridad sobre el alcano y sobre el alquino. Y el alquino tiene prioridad sobre el alcano. Es decir, el alcano es el de menor prioridad, ¿verdad? Después el alquino y después el alqueno. De los que hemos visto, el alqueno es el de mayor prioridad. Y conforme vayamos viendo más, casi siempre, por ahí hay un par de excepciones, pero casi siempre el que vemos está una escala más arriba en la prioridad del nombre. ¿Verdad? Entonces, aquí cambia un poquito la regla. Es la cadena más larga, pero que contenga el grupo funcional principal. Entonces aquí, esta cadena contiene todos los dobles y triples enlaces. Entonces, esa es la cadena principal. Igual que en el caso anterior, se numera de tal manera de que nos dé la numeración más baja, ¿verdad? Entonces, em, y se numera dándole la numeración más baja a los grupos funcionales principales, ¿verdad? Entonces, en este caso, digamos que el, em, si yo lo numero de este lado, ¿verdad? Los tengo en 1, en 3 y en 6. El alquino y los alquenos. Si lo numero del otro lado, los tendría en 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Verdad? Entonces, iniciamos por este extremo. Entonces, vamos a señalarlo nuevamente para tratar de hacerlo un poquito más claro. ¿Verdad? Esta es la cadena principal. ¿Verdad? Esta es la cadena principal. Todo lo que se sale de esa cadena son sustituyentes. Entonces voy a ponerlo en un celestito, ¿verdad? Aquí hay un sustituyente que es un cloro, que es uno de los que se sale, y aquí hay una cadena de carbonos que se sale también, ¿verdad?
El cloro, ya sabemos que se llama cloro. La cadena de carbonos es de 1, 2, 3, 4 carbonos. Entonces, las cadenas de 4 carbonos, cuando están como sustituyentes, se llaman butilo, ¿verdad? Butil. La O se la quitamos, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo se le da nombre a un compuesto de este tipo? Lo primero que se hace es indicar los sustituyentes en orden alfabético como siempre, ¿verdad? Entonces, en 4 tenemos butil, 4 guión butil, ¿verdad? 3 cloro, no, perdón, el cloro no está en 3, está en 5, ¿verdad? 5 cloro, y ahí le tenemos que dar nombre a la cadena principal. La cadena principal es de 8, ¿verdad? Si conocemos las reglas que habíamos visto hasta el momento, se llamaría octano, ¿verdad? El alcano de 8 carbonos se llamaría octano. Sin embargo, en este caso, tenemos que agregarle, cambiar la terminación ano por eno e ino, ¿verdad? Entonces, eno sería eh, en 3 y en 6 tenemos los alquenos, ¿verdad? Entonces, ese, por ejemplo, octeno, cuando son 2 o 3 se le deja la A, es decir, sería octadieno, u octatrieno, u octatetraeno, si son varios dobles enlaces, ¿verdad? Entonces, en este caso sería octa, guión, 3, 6, dien, ahí sí, ¿verdad? Sería dieno si fuera solamente un alqueno, pero tenemos un alquino también en la posición 1. 1, ino, ¿verdad? Ese sería el nombre casi completo, pero nos falta una cosa, ¿verdad? Yo les decía que cuando tenemos alquenos, los alquenos, no tienen libre rotación. Entonces hay que indicar la posición del enlace. Entonces yo les decía, si los dos grupos van hacia el mismo lado, se le llama cis. Si los dos grupos van al lado contrario, se les llama trans. Pero en este caso, por ejemplo, que tenemos tres grupos, es un poquito más complicado. Entonces, ¿cómo hacemos? Trans se parece a E y cis se parece a Z. ¿Cuál es la diferencia entre trans y entre E o entre cis y entre Z? La nomenclatura E y Z comprende más casos que cis y trans. Pero comprende cuando tenemos este caso, que son muchas más sustituciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es aplicar las reglas de Kahn-Ingold y Prelog, las mismas reglas que utilizábamos para asignar R y S, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver en este lado. En este lado, yo tengo carbono y carbono, ¿verdad? En el primer nivel. En el segundo nivel tengo carbono y cloro, y aquí solo carbono. Entonces, el grupo de mayor importancia en este doble enlace, aquí va para arriba. Y aquí, bueno, solo hay uno, y va para arriba también. Como los dos van hacia el mismo lado, sería Z, parecido a cis, ¿verdad? Cuando van hacia el mismo lado, Z. En este caso, que son solo dos, es E, ¿verdad? O trans, ¿verdad? Pero vamos a utilizar el sistema E y Z porque es el sistema, o sea, porque en este otro caso es el sistema que funciona, entonces para utilizar el mismo sistema. Entonces, a este nombre todavía le falta indicarle aquí, antes,
antes de lo que ya escribimos, entre paréntesis, que esto sería 3z, 6e. ¿Verdad? Guión el resto. ¿Se entiende? Sí, profe, más o Pues menos. eso último sí, sí, igual más o menos, profe. Lo de ley Z no, o lo de todo no. No, lo de ley Z, más o menos. Ok, ok. Sí, Entonces, veamos, es que les quería poner un ejemplo así como más elaborado, pero entonces veamos el ley Z con un ejemplo más simple. Yo les decía, si están en lados opuestos se llama trans, ¿verdad? Si están del mismo lado, se llama cis. Si yo tuviera una molécula como esta, ¿verdad? En el que en uno de los dos lados, el grupo que está para un lado y el que está para el otro son iguales. Ese no es ni cis ni trans, ni E ni Z, ¿verdad? Porque es exactamente igual para un lado que para el otro. Aunque aquí sí sea diferente, ¿verdad? Pero ya no importa, porque yo podría rotar la molécula a 180, ¿verdad? Y la tendría con ese otro grupo viendo para arriba. Entonces ahí no hay ni cis ni trans, ni E ni Z. Ahora, si yo tengo em, algo como esto, por ejemplo, ¿verdad? Yo quiero ver los grupos que están a ambos lados del doble enlace. Si ustedes recuerdan, porque lo vimos para la parte de estereoquímica, la parte de R y S, yo quiero ver la importancia de esos dos grupos que están al lado del doble enlace. A ver cuál es el más importante. Entonces, la regla de Cangill y Prelog dice que primero uno ve los que están directamente enlazados, ¿verdad? Aquí hay un carbono y aquí hay un carbono, ¿verdad? Están empatados. Entonces, uno se va al segundo nivel, que es ver los que están enlazados a ese, ¿verdad? Entonces, en un segundo nivel, aquí tengo un carbono y aquí, no y aquí tengo solo hidrógenos. Entonces, como el más pesado está del lado de arriba, en este primer caso, el grupo de prioridad es ese, el sustituyente que está hacia arriba. Si me voy al otro lado, pues como ustedes notarán, es lo mismo, solo que viendo para el otro lado, ¿verdad? Este es el grupo más importante. Esos dos grupos van en lados opuestos al doble enlace, de manera semejante a trans, ¿verdad? Entonces, ese se llama E. Entonces, por ejemplo, si yo le quisiera dar nombre a este compuesto, comienzo a seguir las reglas, ¿verdad? Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ¿verdad? Esos 6 carbonos tienen sustituyentes en 3 y en 4, 3,4, dimetil, ¿verdad? Sería X3N, ¿verdad? Indicando la posición del alqueno. Entonces, eso lo que me falta es indicarle si es E o Z. En este caso, como es solo uno, yo le pongo E. En el ejemplo anterior, que había más de uno, entonces no solo le pongo si es E o si es Z, sino además la posición donde está, ¿verdad? Por ejemplo, si este alqueno eh, está en la posición 3, sería como 3E, pero en este caso, como es el único que hay, no hace falta poner el 3, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, un compuesto que tiene dos dobles enlaces que son E y además algo que es R o S, entonces en ese primer paréntesis uno tendría todos con la posición en la que están. Qué sé yo, eh, 3E, 4R,
5Z, por decir algo. ¿Me explico? Ujú. Entonces, profe, cuando usted está diciendo, poniendo en paréntesis C, se está refiriendo a trans. Sí, exacto. Lo que pasa es que cis y trans es correcto decirlo para cuando tenemos alquenos disustituidos, ¿verdad? Es decir, que solo tienen un grupo a cada lado del doble enlace. La nomenclatura E y Z es como más comprensiva, es decir, em, abarca tanto los que tienen solo dos sustituyentes como los que tienen más, como en este caso, ¿verdad? Entonces, por eso es que de manera preferente podemos usar la E y Z, ¿verdad? En el que el E se parece al trans y el Z se parece al cis, con la salvedad de que lo que hacemos es asignarles prioridades exactamente con las mismas reglas que habíamos aprendido para R y S. Ujú. Ok, ajá. No, 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 está bien. Ujú. Ok, ahora hay un conjunto de reacciones. Si quieren, regálenme un segundito para ver. Ok, respecto a la tarea, me dice Wendy que sí, que ella considera que está bien que retrasemos la entrega, ¿verdad? Para hacerlo coincidir con el tema. Yo les aviso para no perder mucho tiempo ahorita y revisar bien el calendario, esa parte. Ok, profe, gracias. Un segundito para, digamos, las reacciones, los alquenos, este, los alquenos tienen, ¿verdad? Ustedes recordarán cuando vimos, em, ¿verdad? Ellos tienen ahí el enlace sigma y el enlace pi es una cosa que va perpendicular, ¿verdad? Que los mantiene unidos, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, no sé, este caso es aquí con dos hidrógenos. Con dos hidrógenos. El punto es que en ese enlace pi, que es el que forma como el doble enlace, hay un par de electrones que se mueven ahí en ese conjunto de orbitales. Ese par de electrones los hace reaccionar con cosas que sean más o menos positivas, ¿verdad? Entonces, em, poniendo eteno, digamos, el eteno yo lo puedo hacer reaccionar, por ejemplo, con bromo 2 y para decirlo de la manera más simple, el doble enlace se rompe y se agrega un bromo de cada lado, ¿verdad? Esa es la manera, digamos, como más sencilla. Yo lo podría hacer reaccionar, por ejemplo, con HBr, ¿verdad? En ese caso se me agrega un bromo de un lado y un hidrógeno del otro. Podría no representar el hidrógeno, ¿verdad? Porque ya ese hidrógeno queda como uno de los tantos, ¿verdad? Otra reacción es que yo le puedo poner hidrógeno, ¿verdad? Y sencillamente me queda etano, es decir, estoy agregando un hidrógeno de cada lado. Vamos a ver un segundito para abrir el material porque no recuerdo exactamente cuáles eran todas las que habíamos puesto. Mm, ok, ¿verdad? Por ejemplo, esta reacción se puede hacer con HCl o HBr, ¿verdad? Con cualquier... el cloro podría ser
flúor, podría ser cloro, podría ser bromo, podría ser yodo. ¿Verdad? El hidrógeno se agrega y se agrega con un catalizador, que es un metal o algo derivado de un metal, ¿verdad? Normalmente tiene paladio, tiene platino, tiene níquel o tiene paladio, ¿verdad? Aquí el bromo también podría ser cloro, por ejemplo, se agregan los dos. Este, que es exactamente esos reactivos, ¿verdad? Borano, y después es agua oxigenada, hidróxido y agua. Esto me da un OH de un lado, o sea, se agrega como agua, ¿verdad? De un lado se agrega el H y del otro lado se agrega el OH, ¿verdad? Pasa lo mismo con agua en medio ácido. Se agrega de un lado el OH y del otro lado el H. ¿De qué se diferencian estas dos reacciones? Ve que esta dice que es Markovnikov y esta dice que es anti-Markovnikov. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ver. Si yo pienso en estas dos primeras reacciones que están acá, se agrega el mismo grupo a cada lado, ¿verdad? Es hidrógeno e hidrógeno. No hay donde perderse. Acá sería bromo y bromo, o cloro y cloro, si esto fuera cloro 2, ¿verdad? Entonces no hay donde perderse. Ahora, cuando yo agrego grupos diferentes, como en estas tres reacciones que están acá, yo voy a tener dos posibilidades, ¿verdad? Es decir, imagínense que yo tengo una molécula de este tipo y yo la pongo a reaccionar con HBr, ¿verdad? Entonces, lo que dice la reacción es que el doble enlace más HBr se le agrega el hidrógeno de un lado y el bromo del otro. Pero entonces tengo dos posibilidades ahí. La primera posibilidad sería que se me agregue el bromo aquí y el hidrógeno del otro lado, que no lo voy a representar porque ahorita no me interesa representarlo, ¿verdad? O que se me agregue el bromo acá. Entendemos que del otro lado del doble enlace se agregó el hidrógeno, ¿verdad? Son dos moléculas diferentes. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el mayoritario? Entonces, cuando la reacción dice Markovnikov, ese grupo se agrega en el más sustituido. Entonces, por ejemplo, si yo me devuelvo aquí al material y yo veo que esa reacción, la hidrogenación, tiene orientación de Markovnikov, eso quiere decir que este de aquí arriba es el producto principal y este de aquí abajo no. Ok. Pasa lo mismo con, em, vamos a ver, digamos, que yo tengo una molécula de este tipo. Ahí está el doble enlace. Muy feo. ¿Verdad? Entonces yo la voy a agregar con agua en medio ácido. ¿Verdad? Entonces tengo que agregar de un lado H más y del otro lado OH. ¿Dónde se agrega el OH? En el carbono más sustituido. Es decir, en el de acá. Y en el otro lado se agrega H. ¿Verdad? Que puedo no representarla porque ese, en todo caso, tiene otros dos hidrógenos más. Son tres hidrógenos. Bueno, aquí me faltó un pedacito de la molécula. Ahora, la del borano, ¿verdad? Y me devuelvo a este mismo ejemplo. ¿Verdad? Se dice con 1, con B, H3. Y 2 dice con H2 o 2 o H menos
y H2O. ¿Verdad? Esa dice que es anti-Markovnikov. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese caso también se agrega un OH, pero se agrega en la posición menos sustituida. ¿Verdad? Entonces, eso es cuestión de aprendérselo, ¿verdad? Yo sé que cuando tengo esta reacción del borano es anti-Markovnikov, es decir, que el OH se agrega en el menos sustituido. Y cuando yo tengo estos dos, son Markovnikov, o sea que se agrega en el más sustituido. Ok. Eh, la pregunta es, bueno, una cosa muy importante, el borano lo podrían reemplazar por otro tipo de borano, por alguna otra molécula que tenga BH. Si tiene boro hidrógeno, es un borano, aunque tenga ahí alguna otra cosa, ¿verdad? Mientras tenga enlace BH, es un borano. Ok. El mecanismo de esta reacción. En general, todas estas reacciones vienen de reacciones se llaman adición al doble enlace, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un doble enlace, y yo tengo una sustancia que tiene una parte electrofílica y una parte nucleofílica, ¿qué es lo que pasa primero? Lo primero que pasa es que la parte electrofílica, es decir, la parte que es o positiva o deficiente en electrones, se agrega al doble enlace. Es decir, el doble enlace, el par de electrones, se viene a esa parte positiva, ¿verdad? Eso me genera un carbocatión, ¿verdad? La razón de la regla de Markovnikov es porque ese carbocatión, si el carbocatión se forma en el carbono más sustituido, es el más estable, ¿verdad? Entonces, finalmente ese carbocatión lo va a atacar un nucleófilo. Ok, entonces, por ejemplo, en el caso de la hidrohalogenación, o sea, la adición de HBr o HCl, en lugar del E tenemos el H más, ¿verdad? Y en lugar del NU tenemos, por ejemplo, el Br menos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera representar la reacción de esto con HBr, ¿verdad? Vamos a ver. Si la reacción es esto para generarme ese compuesto, ¿cómo sería el mecanismo? Bueno, el mecanismo sería que yo tengo el alqueno, tengo el H más, el par de electrones reaccionan con el H más, eso me va a dar un carbocatión, es decir, el hidrógeno se agrega acá. El carbocatión podría estar a cualquiera de los dos lados, ¿verdad? Pero como decíamos, el secundario es más estable que el primario.
por el efecto inductivo dador. Entonces se me va a formar de preferencia ahí. Y por otra parte vamos a tener el BR menos. Por ahí anda. Y el BR menos se encuentra ese carbocatión y reacciona. ¿Entendido esa parte? Sí, sí, claro. Ok. Sí, sí. Vamos a ver. Quería ver cómo lo hemos visto. Ok. En el caso de la, por ejemplo, de la bromación con dibromo, ¿verdad? O sea, imaginémonos que yo tengo ese y me reacciona con, no sé por qué la pantalla me está fallando, con BR2, ¿verdad? Esa reacción me agregaría un bromo de cada lado. ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, lo que podemos decir es como una aproximación, pero es una manera de decirlo, que el BR2 se me convierte en bromo más y bromo menos. Es decir, que se separan y el par de electrones del enlace se los deja uno de ellos. Entonces, ¿cómo reacciona? Pues de la misma manera, ¿verdad? El bromo más es atacado por el par de electrones del enlace. ¿Verdad? Eso me genera aquí uno de los bromos y el más, ¿verdad? Y el segundo bromo viene y ataca, Mm. se pegan, ¿verdad? Para generar el segundo bromo. Em, si yo tuviera la reacción, por ejemplo, de em, agua en medio ácido, ¿verdad? Que esa me genera un alcohol Markovnikov. Ok, ¿cómo es el mecanismo de esta reacción? Inicialmente se va a agregar un H más, ¿verdad? Igual que en el caso de la hidrohalogenación, me va a quedar un carbocatión y ese carbocatión lo va a atacar una molécula de agua, Mm. ¿verdad? Cuando lo ataca la molécula de agua, me va a quedar esto positivo. ¿Y qué es lo que pasa? Que se pierde un H más, ¿verdad? El H más es nada más un catalizador, ¿verdad? Entonces ese H más, al inicio agregamos uno, aquí vuelve a salir. Por eso lo que se ocupa es como una pequeña cantidad de ácido ahí en el medio y eso ya me genera el producto. ¿Verdad? Si ven más o menos, o sea, son pequeñas modificaciones, pero el mecanismo es más o menos el mismo. ¿Por qué la reacción del borano es anti-Markovnikov? Porque
en el mecanismo, ¿verdad? Cuando agregamos el borano, y yo les decía que lo que tiene que tener es un enlace BH, ¿verdad? Básicamente, él contiene como las dos partes, ¿verdad? Bueno, aquí van otras cosas, ¿verdad? Que no nos interesan mucho. Él se agrega, digamos, en, en el caso del borano, a diferencia de la mayoría de los compuestos que hemos visto, ese hidrógeno, em, en lugar de ser positivo, es más negativo. Y eso hace que el B, digamos por ejemplo que fuera BH3, como el que habíamos visto, ¿verdad? Que el BH2 se agrega en el carbono menos sustituido. Y el segundo paso de esta reacción, el mecanismo no lo detallamos, no nos importa mucho. Es una cosa muy específica y para efectos del curso no lo vamos a ver, pero básicamente en la segunda etapa lo que ocurre es que ese BH2 se reemplaza por un OH. Ok. ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando tenemos triples enlaces? ¿Verdad? Básicamente, en el triple enlace, em, es como las mismas reacciones, pero dos veces. ¿Verdad? Cuando yo tengo un triple enlace, por ejemplo, si agrego hidrógeno, se me agregan ya no un hidrógeno en cada lado, sino dos en cada lado. ¿Verdad? Como la misma reacción dos veces. Si agrego bromos, en realidad de ser dos bromos, ¿verdad? Ahora son cuatro. Si agrego HBr, por ejemplo, o HCl, se me agregan los dos hidrógenos y los dos cloros, ¿verdad? Si acaso aplica la orientación de Markovnikov, se agregan los dos en la posición más sustituida. Si no aplica, siempre igual se agregan los dos en el mismo lado, ¿verdad? Por lo mismo de la orientación de Markovnikov. La hidratación es tal vez el caso que es un poquito más especial, ¿verdad? Porque en el doble enlace habíamos visto que cuando poníamos agua en medio ácido, se agregaba un hidrógeno de un lado y un OH del otro lado, ¿verdad? En este caso, em, lo que se agrega es un doble enlace con oxígeno. ¿Por qué? Em, Vamos a ver. Básicamente es este el mecanismo, ¿verdad? Se agrega un primer H más, ¿verdad? Se nos forma el carbocatión en el cual quedaba todavía un doble enlace, ¿verdad? Es decir, del triple se ocupó un par de electrones, nos quedó un doble enlace, se agrega agua, se pierde un protón, ¿verdad? Hasta aquí es exactamente igual a la primera reacción de adición en alquenos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que se reordena. Este par de electrones que formaba el enlace entre el hidrógeno y el oxígeno pasa a formar un doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Y el par de electrones que formaba el doble enlace se deja el H más, ¿verdad? Entonces por eso se convierte en esta estructura. A esto se le llama equilibrio cetoenólico. Y es un equilibrio, es decir, que estas dos formas coexisten una con la otra. Pero esta forma está presente muchísimo más que esta otra, ¿verdad? Un poquillo por ahí viene el asunto. ¿Me captan la idea? Más o menos, sí. Sí, yo sí, profe, claro que sí. Excelente. Como ustedes notarán, este, estos temas de este curso se tratan de
Primero aprenderse las reacciones bien y después hacerse una buena práctica, ¿verdad? Ver, ver diferentes casos, ¿verdad? Resolver diferentes ejercicios. Básicamente, ese es el tema de los alquenos y los alquinos, ¿verdad? ¿Cómo reconocer estas reacciones y no confundirlas con las que habíamos visto anteriormente? Bueno, hay, por ejemplo, las primeras reacciones, las que vimos, la halogenación radicalaria, teníamos un alcano, ¿verdad? Y ese alcano tenía luz ultravioleta y, por ejemplo, un bromo o un cloro, ¿verdad? Y lo que hacía es agregarse un cloro. Esas fueron las primeras que vimos. Después vimos las reacciones de los haloalcanos, y es cuando tenemos ya una molécula que ya tiene cloro, bromo o algo así, y la ponemos a reaccionar con un nucleófilo o con una base fuerte, ¿verdad? Entonces, en el nucleófilo teníamos sustitución nucleofílica y en la base teníamos eliminación. En este caso, las de este capítulo que acabamos de ver, tenemos un doble o un triple enlace, ¿verdad? Y reaccionan con alguno de estos reactivos que ya hemos visto, que acabamos de ver, ¿verdad? Con HBr, con agua de medio ácido, con boranos, con hidrógeno, ¿verdad? Entonces, básicamente hay que irse aprendiendo las reacciones y que irse aprendiendo el mecanismo. Los mecanismos, los vemos así como por unidades porque están relacionados, ¿verdad? Ustedes vieron, por ejemplo, que todos los mecanismos que hemos visto en esta parte se parecen unos a los otros. Es realmente em, como casos específicos de un mismo tipo de mecanismo, que es la adición al doble enlace o al triple enlace. Ok, eso es en general el capítulo 5. Después de ese sigue el capítulo 6. Y el capítulo 6 tiene que ver con la parte de em, deslocalización electrónica. Em, entonces vamos a ver un poquito, por ejemplo. Imaginémonos que yo tengo una molécula de este tipo, ¿verdad? Cuando yo me imagino un poco cómo están los orbitales de esto, ¿verdad? Yo aquí tengo, por ejemplo, los orbitales, ¿verdad? Ese carbono tiene 3 orbitales sp, el carbono que está a la par tiene 3 orbitales sp también, ¿verdad? Esos son 2, este tiene 3 orbitales sp también, y el último tiene 3 orbitales sp también. Aquí, por ejemplo, hay un hidrógeno con orbital s, ¿verdad? Aquí hay un hidrógeno con orbital s, aquí hay un hidrógeno con orbital s, aquí lo mismo y lo mismo, ¿verdad? Que básicamente serían estos hidrógenos de acá, hay uno por acá, eh, hay otro por acá y hay otros 2 por acá. Ok, ahora voy a borrar la molécula de arriba porque me estorba un poquito. Voy a hacerla un poquito más arriba. Ok, todos los carbonos de esa molécula son sp2, ¿verdad? Lo que significa es que son triangulares planos. Entonces, perpendicular a ellos, tenemos los orbitales pi, ¿verdad? Que son los que forman los enlaces pi. El enlace pi quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo el enlace normal
A ver cómo lo podemos representar. Si yo tengo, por ejemplo, el enlace sigma en esta posición, yo tengo perpendicular a ellos los orbitales P. Entonces hay un traslape lateral de los orbitales P que me forma ese enlace pi. Ok. Ahora, en este caso yo tengo estos que se traslapan de esta manera y estos también. Pero realmente aquí también podría haber un traslape, ¿verdad? Entre estas dos estructuras podría haber un traslape también. Entonces, cuando yo tengo dobles enlaces alternos, ¿verdad? Es decir, yo veo, por ejemplo, en esta figura aquí hay uno sí, uno no y uno sí. Este tipo de estructuras se llaman conjugadas. Conjugadas. ¿Y qué particularidad tienen? Tienen la particularidad de que los electrones se pueden mover. Por ejemplo, yo podría pensar que este se mueva para acá y este se mueva para allá, ¿verdad? Y entonces eso me va a dar una estructura de este tipo, ¿verdad? Es decir, o podrían moverse para el otro lado, ¿verdad? Y quedarme, en lugar de quedarme aquí la carga positiva, quedarme en la negativa, y en lugar de la carga negativa, la carga positiva. Eh, este tipo de estructuras en las que los electrones se mueven se les llaman estructuras de resonancia. En la molécula, en la vida real, no es ninguna de esas dos o tres estructuras, sino que es una mezcla de todas ellas. En la cual, por ejemplo, si yo aquí tengo una estructura que tiene dos cargas y aquí tengo una que es neutra, digamos, el contribuyente mayor es este, el neutro. Es decir, es una mezcla de las tres cosas, pero se parece más a este, ¿verdad? Para decirlo de alguna manera. Pero entonces, ¿qué implica eso en la vida real? Cuando yo a veces tengo estructuras que son poliinsaturadas, ¿verdad? Que yo tengo cosas como estas, ¿verdad? Eso quiere decir, volviendo al ejemplo, que si yo tengo todo esto en un plano, tengo perpendicular a él un sistema de orbitales pi, en el cual, por decirlo de alguna manera, los electrones se mueven libremente, ¿verdad? En todo ese sistema perpendicular. Eso le da a las moléculas mucha estabilidad. Y eso me justifica cosas como, por ejemplo, que normalmente la energía que yo le tengo que aplicar a a un doble enlace para romperlo es una energía muy fuerte, como la de una luz ultravioleta. Pero, cuando yo tengo un sistema poliinsaturado, eso cambia al rango visible, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un sistema poliinsaturado es como el que yo tengo en los colorantes de la zanahoria o del chile, ¿verdad? Como en el betacaroteno o en el licopeno, ¿verdad? Tengo sistemas poliinsaturados, absorben luz visible y por eso el compuesto tiene color, ¿verdad? Es decir, de la luz blanca hay una parte que ellos absorben y otra parte que ellos reflejan y por ende tienen un color. Ok, entendiendo esto, dentro de todos este tipo de compuestos hay unas estructuras que son muy particulares y son las de los anillos de 6 carbonos que tienen enlaces eh, conjugados, ¿verdad? Alternos. ¿Por qué? Porque si yo agarro un anillo de 6 carbonos y lo acuesto, ¿verdad? Y yo entiendo que si estos todos son SP, todos los ángulos de enlace son de 120 grados, ¿verdad? Eso me queda ya no como cuando yo tengo un ciclo hexano, ¿verdad? En un ciclo hexano
que hablábamos que esto al final se acomoda, ¿verdad? Como una estructura como de silla, ¿verdad? Porque los ángulos de enlace son de 109.5. En el caso de este compuesto que los tiene conjugados, el anillo es totalmente plano, ¿verdad? Y tiene de manera perpendicular el conjunto de orbitales pi. Entonces, los electrones se mueven ahí libremente en el conjunto, ¿verdad? Es decir, si yo represento estos pares de electrones de esa manera, ¿verdad? O los represento de la otra forma, que sería este, así. Esas dos estructuras son exactamente lo mismo, ¿verdad? De ahí que algunas veces, en lugar de representarlo de esta manera, lo representamos así, como una tuerca, ¿verdad? Esa tuerca es porque ese circulito lo que quiere decir es que esos pares de electrones están en una posición o en la otra. Ahí brinca, ¿verdad? Entonces, este tipo de compuestos, al tener esa estabilidad adicional, no tienen las reacciones de los dobles enlaces normales. Es decir, las reacciones que vimos en el capítulo anterior, si ustedes se las intentan hacer a uno de estos en el laboratorio, no les da, ¿verdad? Por ende, si la hacen en el examen está mala, ¿verdad? O sea, si yo quiero, por ejemplo, decir, voy a agregar y voy a agregarle HBr a ese anillo y se pega el doble enlace, como vimos en el tema anterior, está mal, ¿verdad? Eso no pasa, no pasa. Estos compuestos no reaccionan de esa manera. Por ende, se consideran un grupo especial, ¿verdad? Al cual se les llaman aromáticos, compuestos aromáticos. Hay varias reglas para ver si un compuesto es aromático o no es aromático o es antiaromático o es, ¿verdad? Pero en términos generales, para hacerlo más simple, em, la mayoría de los compuestos que tienen estos anillos de 6 carbonos, con esos enlaces conjugados son los aromáticos. Hay algunos otros, ¿verdad? Hay algunos, por ejemplo, de 5 o algunas excepciones, pero digamos, para verlo de una manera un poco más simple, ¿verdad? Los que tienen estos anillos de 6 carbonos, son los aromáticos. Y ese anillo se llama benceno, que por cierto es un disolvente, ¿verdad? Este, Se le llama aromático porque, por ejemplo, eh, muchos de ellos, benceno, tolueno, naftaleno, tienen un olor muy fuerte, muy penetrante. De hecho, em, el olor como del cemento de zapatos, ¿verdad? Como el cemento de contacto, que es como el mismo que se utiliza también para las tuberías de calor, de PVC de calor. Sí, sí. Em, Ese olor es el olor del tolueno, porque Oh, ese tipo de cemento de contacto está disuelto en tolueno. bueno. Ujú. Ok. Y el del naftaleno, por ejemplo, es la naftalina, ¿verdad? Lo que le ponían, yo no sé si ustedes, antes la gente preservaba la ropa y le ponían unas bolitas de naftalina, que es sublima, ¿verdad? Es un poco malo hacerlo, ¿verdad? Porque es un compuesto cancerígeno, pero antes que había menos conocimiento de eso, eh, Eso lo hacían para las cucarachas, supuestamente. ajá, ajá, Las cucarachas no comieran la ropa. no se comen la ropa y efectivamente no se la comen. Lo que pasa es que de ahí también le hace daño a uno, ¿verdad? Es un compuesto cancerígeno, ¿verdad? Sí. Entonces, Oh, mejor comprar, es- comprar ropa nueva que le dé uno cáncer. Este, ¿verdad? tiene razón. Ok, entonces, vamos a ver. em, Dentro de esta familia de compuestos, entonces, desde el nombre todo cambia.
Entonces decíamos que este anillo se llama benceno, Mm. ¿verdad? Si yo le pongo un metil, ese se llama tolueno. Em, si yo le pongo un cloro, por ejemplo, pues en ese caso sería clorobenceno, ¿verdad? Si yo le pongo, digamos, NO2, que es un sustituyente que comúnmente aparece en los aromáticos, ¿verdad? Ese se llamaría 1 cloro, 3 nitro, benceno. Este, hay unos, digamos, es muy común ver también bencenos disustituidos. Entonces yo puedo tener comúnmente sustituyentes en posición 1, 2, sustituyentes en posición 1, 3 y sustituyentes en posición 1, 4, ¿verdad? Si es un compuesto disustituido, eventualmente el 1,5 ya no sería 1,5, sino 1,3, ¿verdad? Y el 1,6 en realidad sería 1,2. Ujú. Entonces, este tipo de compuestos también reciben un nombre especial. El sustituyente 1,2 se le llama orto. Orto, ¿verdad? Que se representa con una O, ¿verdad? El sustituyente 1,3 se le llama meta, ¿verdad? Que se representa con una M. Y el sustituyente 1,4 se le llama para, que se representa con una P. Entonces, por ejemplo, si el sustituyente es, ahí no puse qué era, pero digamos que podemos asumir que son metilos ahí, ¿verdad? El, el, el compuesto que tiene dos metilos se llama sileno, con X, ¿verdad? Sileno. Entonces, por ejemplo, este primero sería ortosileno, ese segundo sería metasileno y ese tercero sería parasileno. Mm. También es correcto decir 1,2 sileno, 1,3 sileno, 1,4 sileno. De la misma manera, si yo tengo, por ejemplo, no sé, em, ese compuesto sería 3-bromotolueno, ¿verdad? O meta-bromotolueno, ¿verdad? Ambas cosas serían correctas en la parte de la nomenclatura. Ok, un segundito para ver si no se me está olvidando nada. Ok. em, Hay algunos compuestos con nombre especial que es importante tal vez recordar, ¿verdad? Hablábamos del benceno, hablábamos del tolueno, hablábamos de los silenos, ¿verdad? Hay alguno, por ejemplo, que tiene dos anillos pegados, que ese se llama naftaleno, ¿verdad? Hay uno que tiene un anillo al que le sale una ramificación que tiene doble enlace, ese se le llama estireno, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sé si han oído el poliestireno, ¿verdad? Que es un tipo de plástico. Sí. Eh, es un, es un plástico que se hace de tomar esta sustancia y ponerla a reaccionar con ella misma muchas veces, ¿verdad? El polímero de eso se llama poliestireno, ¿verdad? Está el fenantreno y el antraceno, que es como de un tres. Ese es como el nombre común. Ok, ahora podemos brincar a las reacciones.
Las reacciones, como les decía, la mayoría de las reacciones que hemos visto hasta el momento no aplican para acá. Por ejemplo, vimos algunas que eran las de utilizar bencilus, ¿verdad? Por ejemplo, yo les hablaba de la posición bencílica en el, en el, en el, en la halogenación radicalaria, ¿verdad? Que esa es, por ejemplo, como en un tolueno, la de la ramificación, pero no es sobre el anillo, ¿verdad? Es en el carbono que está fuera del anillo. Y precisamente lo que hace la estabilidad de esa reacción es que el radical intermediario está en resonancia con el anillo, ¿verdad? Está localizado con los electrones del anillo. Entonces eso es lo que hace que sea muy estable. Eh, Él no entra en contacto con el anillo directamente. Vamos a ver, por ejemplo, si yo... Ay, 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 que guarde eso. Si yo tengo, por ejemplo, em, aquí, sobre esta posición, que es la posición bencílica, ¿verdad? Que tengo una halogenación radicalaria. Bueno, ustedes recordarán, en la iniciación se me genera el radical, digamos, bromo, ¿verdad? Después el bromo va a robarse un hidrógeno de esa posición y me va a generar un radical, ¿verdad? Entonces, si yo me voy otra vez a la estructura, ¿verdad? Yo decía que esto era plano, que tenía un conjunto de orbitales p, aquí perpendiculares, todos ellos en resonancia, donde están esos 6 electrones de los dobles enlaces. Y aquí yo tengo otro, ¿verdad? Con ese electrón sonto, ¿verdad? Entonces ese electrón entra en resonancia con todos los del anillo. Pero a la hora de reaccionar, no me reacciona sobre el anillo. ¿Por qué? Porque el anillo tiende a mantenerse como anillo por Ujú, esa estabilidad, por esa, como aromático, ¿verdad? Si él ujú. reaccionara dentro del anillo, perdería la aromaticidad. Entonces, ellos tratan de conservar la estructura aromática porque es muy estable. Ok. Pero entonces les decía que, por ejemplo, muchas de las reacciones no aplican. Si yo les digo la reacción, por ejemplo, estas de los dobles enlaces, esas no le aplican al anillo. Entonces, ¿qué reacción le aplica? Es una nueva familia de reacciones. Las que vamos a ver em, corresponden a un tipo de mecanismo que se le llama sustitución electrofílica aromática, ¿verdad? Aromática porque pasa en los aromáticos. Es decir, vamos a buscar esos anillos para ver este tipo de reacciones, no otra cosa. Em, la reacción básicamente es esta que está aquí arriba, que consiste en reemplazar un electrófilo, es decir, una sustancia positiva o deficiente en electrones, por un hidrógeno. ¿Qué puede ser ese electrófilo? Puede ser, por ejemplo, un cloro, puede ser, por ejemplo, un NO2, puede ser, por ejemplo, un SO3H, SO3H, sí. Puede ser, por ejemplo, una cadena de carbonos, o puede ser, por ejemplo, un carbonilo pegado, o sea, un carbonilo, el carbonilo es carbono doble enlace oxígeno, ¿verdad? Un carbonilo pegado a una cadena de carbono. Entonces, el electrófilo, si yo pego el cloro, sería cloro más, pero ¿de dónde viene el electrófilo? De estos reactivos, ¿verdad? Yo no tengo un tarrito que diga cloro más porque es una sustancia que no es estable. Entonces lo genero utilizando estos reactivos. Cloro con cloruro de hierro 3. O podría ser bromo con bromuro de hierro 3. La nitración, ¿verdad? Que yo le pego un grupo NO2. em, Ese se genera utilizando ácido nítrico con ácido sulfúrico. Y los compuestos nitrados tienen em, una particularidad y es que como tienen mucho oxígeno en la parte interna,
¿verdad? A la hora de quemarse, em, no necesitan mucho la presencia de oxígeno externo para reaccionar. Entonces, tienden a ser explosivos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo, em, si yo tengo un tolueno, ¿verdad? Y yo 3 veces hago una reacción de nitración, 3 veces, ¿verdad? Eso me agrega 3 grupos nitro, ¿verdad? Este compuesto que está aquí abajo se llama em, 2,4,6 trinitrotolueno, ¿verdad? Que es lo que normalmente se conoce como TNT, ¿verdad? Que es un compuesto explosivo, ¿verdad? Em, bueno, se obtienen por este tipo de reacción. Pero entonces les decía, bueno, aquí hay que un poco aprenderse las reacciones, ¿verdad? Aprenderse la, que, por ejemplo, que cuando yo tengo un aromático con estos reactivos, me sustituye un hidrógeno por un cloro, ¿verdad? Que O cuando sea, yo profe, tengo, ajá, si en el examen o en la siguiente evaluación me meten, bueno, meten estas preguntas de reacciones de este tipo, hacia la respuesta, como vienen estos cuadros, sí, digamos, producto, entonces es el anillo y el sustituyente, nada sí, más. si es el producto, sí. Ahora bien, em, viene el caso de que aquí el reactivo siempre es benceno, ¿verdad? Viene el caso Sí. también de que cuando tal vez el reactivo no es benceno, sino que es tolueno o es otra cosa. Yo Ujú. no creo que esa parte la lleguemos a ver hoy, ¿verdad? Porque obviamente vamos de más simple a más complicado, ¿verdad? Sí. Eh, creo que esa parte la explicaremos la próxima. Quería empezar a ver un poquito el mecanismo este, de estas reacciones para ya luego ver un poco los casos más complicados, ¿verdad? Pero sí, básicamente, si yo tengo, por ejemplo, benceno con estos reactivos, este es el producto, ¿verdad? Sustituir un hidrógeno por un cloro, ¿verdad? Si Ujú. les preguntamos el mecanismo, entonces ahí es donde cambia un poquito la cosa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, em, vamos a hacer un caso, el caso general, ¿verdad? Yo tengo eso con un electrófilo, ¿verdad? Esa reacción lo que hace es sustituirme un hidrógeno por un electrón. ¿Cómo es el mecanismo de esto? El mecanismo de esto es, originalmente el electrófilo me va a reaccionar con un doble enlace, ¿verdad? Y eso, ¿qué es lo que va a generar? Bueno, que por una parte yo voy a tener, voy a presentarlo al revés, el electrófilo que se agregó al doble enlace y voy a tener el hidrógeno. Y en el otro carbono me va a quedar un carbocatión. Entonces, yo como les decía, este tipo de compuestos no les gusta perder la aromaticidad. Si yo hago esto,
ahí perdí la aromaticidad, ¿verdad? En este intermediario, este carbono ya sería sp3, ya no sería plano, ya no tendría resonancia con el resto. Entonces, ¿qué es lo que hace él para conservar la aromaticidad? El par de electrones del enlace con hidrógeno regresan al anillo y el hidrógeno se va. Ok. Este me quedó como de 5 carbonos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver. Está quedando muy feo este benceno, ¿verdad? Pero básicamente eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que cambia de una reacción a otra? ¿Cómo se genera el electrófilo? Entonces, en esta tablita que está ahí en el material, ustedes verán que aquí pusimos en un lado cuál es el electrófilo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el cloro más, yo cambio el cloro más aquí por el E, ¿verdad? Y hacemos exactamente lo que hicimos, ¿verdad? El doble enlace ataca ese cloro más, ¿verdad? Se pega, forma el carbocatión, el hidrógeno sale y que nos quedó, no se cambió el cloro por el H más. O este que dice ONO, ¿verdad? Que tiene un positivo en el nitrógeno, o el que dice SO3H, o el que dice R más, o el que dice esto otro, ¿verdad? Entonces, la pregunta aquí, y es lo que cambia entre una reacción y otra, es cómo pasamos de esto que está acá a esto. Para el caso del curso de ustedes, realmente lo vemos de una manera un poco simplificada, ¿verdad? No queremos, ¿cómo se llama? Complicarlo demasiado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo cloro 2 con cloruro de hierro, básicamente el cloruro de hierro acepta un cloro más, ¿verdad? Y me deja, o sea, acepta un cloro como cloro menos y me deja el cloro más, ¿verdad? Si yo tengo la mezcla del ácido nítrico con el ácido sulfúrico, básicamente lo que esto hace es sacarle agua, ¿verdad? Y generarme esa estructura, ese ONO o NO2 con el más en el nitrógeno, ¿verdad? Para la reacción de sulfonación, que es esta que está acá, ¿verdad? Que tomamos, este reactivo se le conoce como ácido sulfúrico fumante, ¿verdad? El ácido sulfúrico es de los ácidos más fuertes que uno consigue. Es un ácido el ácido comercial está al 98%. Lo que se le hace es saturarlo con trióxido de azufre para prácticamente llevarlo casi al 100%. Y eso genera que el ácido deshidrate a otra molécula de sulfúrico, ¿verdad? Y me genere el electrófilo más agua. En el caso de el, creo que estos dos casos tal vez es mejor primero poner un ejemplo, porque no sé si más o menos entienden un poquito la idea. El R, digamos, es una cadena alquílica, es decir, cualquier, cualquier cadena de carbono. Digamos que yo eso le quiero pegar un grupo etilo, ¿verdad? Entonces yo tomo un reactivo que es el etilo y un cloro, ¿verdad? Y utilizo como catalizador el tricloruro de aluminio. ¿Eso qué es lo que hace? Que me pega la cadena de carbonos, pues lo que estaba enlazado al cloro, me lo pega ahí, ¿verdad? Y el tricloruro de aluminio va a quedar como tetracloruro de aluminio. Entonces, imaginémonos que yo quiero ver el mecanismo de esta reacción. Yo les decía, ¿qué es lo que cambia de un mecanismo a otro? La generación del electrófilo. Pero además ese es el primer paso, la generación del electrófilo. Entonces, si yo tengo ese compuesto y tengo el tricloruro de aluminio,
Básicamente eso me genera el electrófilo, que es el carbocatión, ¿verdad? Y el cloro se lo roba a este compuesto de aluminio. Después de eso, ¿qué pasa? Pues exactamente lo que habíamos visto, ¿verdad? Yo tengo, voy a representarle aquí un hidrógeno, ¿verdad? Tengo el carbocatión viene y va a reaccionar con el doble enlace. ¿Verdad? Entonces él se va a agregar ahí, generándome un carbocatión en el anillo, ¿verdad? Luego este par de electrones que formaban el enlace con el hidrógeno me va a restablecer el doble enlace para conservar el anillo aromático, y entonces se me pierde un hidrógeno y se me sustituyó por ese grupo. ¿Verdad? Eso es básicamente lo que pasa. Ok, esa reacción se le llama alquilación de Friedel-Crafts. Hay otra reacción muy parecida que sale ahí que se llama acilación de Friedel-Crafts, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que en lugar de tener una cadena alquílica nada más, tenemos un carbonilo en el medio, ¿verdad? Digamos que yo, por ejemplo, tengo un anillo aquí aromático, ¿verdad? Y lo pongo a reaccionar, digamos que con esto, ¿verdad? Utilizo de la misma manera el tricloruro de aluminio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el producto de esa reacción? Bueno, en una de las posiciones me va a reemplazar el hidrógeno por ese grupo, ¿verdad? Lo mismo que decíamos, lo que está ahí pegado al cloro, se me va a pegar al anillo. ¿Cuál es la diferencia entre esta reacción y la reacción anterior? Eh, que aquí hay un carbonilo en el medio y en el otro no había. Esa es prácticamente la única diferencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo entrara a ver el mecanismo, es lo mismo, ¿verdad? Tenemos un primer paso de generación del electrófilo, en el cual este me reacciona con el tricloruro de aluminio, ¿verdad? Esto me hace este compuesto tipo em, carbocatión, ¿verdad? Y ese carbocatión, entonces es el electrófilo que me va a reaccionar. Voy a hacerlo aquí viendo para el otro lado, ¿verdad? Ese carbocatión es el que me va a reaccionar con el anillo aromático. Recuerden que las flechas siempre representan el movimiento de los electrones, ¿verdad? Los electrones aquí están en el doble enlace. Son los que van al carbocatión. ¿Verdad? Y el par de electrones que formaba parte del enlace con el hidrógeno se van a devolver al anillo. ¿Verdad? Ok. Y ese sería el mecanismo. Em, para ver uno más, por ejemplo, el de la nitración. La reacción de nitración es, por ejemplo, les decía esto con ácido nítrico y ácido sulfúrico. Eso se le llama mezcla sulfonítrica, ¿verdad? Y eso me va a generar un producto en el cual yo tengo el NO2, o grupo nitro, ahí pegado, ¿verdad? Sustituyendo un hidrógeno. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es el mecanismo de esta reacción? Tenemos un primer paso, que es la generación del electrófilo,
¿verdad? Que de manera sencilla decimos que el NO3 más H2SO4, esto me va a dar el ONO más agua, ¿verdad? Y más el sulfúrico, ¿verdad? Que el sulfúrico está en exceso. Más el sulfato ácido, más bien. Pero bueno, lo importante es que aquí se nos genera el electrófilo, ¿verdad? Y el electrófilo, ¿qué es lo que va a hacer? Lo mismo que ya habíamos visto. Es decir, yo aquí tengo el ONU, ¿verdad? Me ataca el nitrógeno, que es el que es positivo. ¿Verdad? Posteriormente, vuelve a brincar acá. ¿Verdad? Y me queda el compuesto nitrado. ¿Verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, em, es el mismo mecanismo, ¿verdad? Lo que varía es prácticamente la generación del electrófilo. ¿Verdad? Eso sí, pues hay que aprendérselo. Esos reactivos generan ese electrófilo y producen tal producto. ¿Verdad? Eso sí hay como que aprendérselo. Ahí no hay como mucho quite. Pero encontrarán ustedes que más o menos todas las reacciones son iguales. Errores comunes. Errores comunes son uno muy, muy, muy común, es confundir bencenos con ciclohexanos. Es decir, em, esta reacción voy a hacerlo aquí directamente. ¿Verdad? Como explicábamos hace un rato, esta reacción me va a producir esto, ¿verdad? Pero esto no me va a hacer ninguna reacción, ¿verdad? O sea, esa reacción funciona con un benceno, pero no funciona con un ciclohexano. Estas reacciones son propias de los compuestos aromáticos, ¿verdad? Por eso se llama sustitución electrofílica aromática, porque ocurre en los aromáticos. En los ciclohexanos no ocurre. Y creo que algunas veces también, que es, pues, no un error tan grave, pero sí es un error al fin y al cabo, y algunas veces en los exámenes les suele dar malas pasadas, es que supongo que tal vez entre la carrera y eso se les olvida representarle los enlaces, ¿verdad? O sea, tal vez sí sabían que la reacción era para un benceno, sí pensaban dibujar un benceno, pero ahí entre la carrera no le dibujaron los dobles enlaces, ¿verdad? Y eso, digamos, no ocurre por la simple razón que no hay enlaces en el hexano. No hay dobles enlaces, o sea, no hay, y aunque hubieran dobles enlaces, no ocurriría la sustitución electrofílica aromática, ¿verdad? O sea, Ok. si yo tengo ahí bromo en el medio, lo más seguro es que me va a ocurrir una halogenación como las de los alquenos, ¿verdad? Si yo tuviera solamente un doble enlace. Mm, Pero las de los aromáticos son particulares de los aromáticos, ¿verdad? ok. Que dicho de manera simple son los que tienen ese anillo de benceno. Aunque insisto que hay otros ahí, pero Ujú. hay cosas, digamos, en las que, o sea, se los menciono porque tal vez si ven algún otro libro o si ven alguna explicación en línea, se encontrarán una explicación, digamos, más complicada o más detallada. Em, por ejemplo,
esa parte de la generación del electrófilo, podríamos representar enlace por enlace, flecha por flecha, ¿verdad? Pero la estamos simplificando un poquito porque eh, yo creo que para lo que a ustedes les interesa en la carrera, básicamente entender el concepto de la reacción es lo más importante, ¿verdad? Entonces no le vamos a invertir demasiado tiempo en eso. Por ejemplo, en las sustituciones nucleofílicas hay un montón de cosas, de detalles que no vimos, ¿verdad? Que tal vez ustedes pueden encontrar ahí en algún libro o en alguna explicación, ¿verdad? Pero eh, para efectos de este curso y de los cursos subsiguientes, ¿verdad? Que es la parte de bioquímica, por ejemplo, em, más o menos con lo que estamos, ¿verdad? Ujú. Ok, sobre este tema, me falta ver lo que ocurre con los grupos disustituidos, ¿verdad? Y bueno, hay una reacción más que tal vez esa sí la podríamos mencionar, que esta reacción sí es un poco diferente, pero el mecanismo no lo vamos a detallar, que es la reacción de oxidación de cadena lateral. Si yo tengo, me está costando tanto dibujarlos. O sea, voy a pensar en ese par de compuestos, ¿verdad? Yo los pongo ellos a reaccionar con em, permanganato de potasio, ¿verdad? Que es un compuesto muy fuerte, ¿verdad? Tiene un color morado, un oxidante fuertísimo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace el permanganato? El permanganato lo que hace es oxidar todo lo que esté pegado al anillo, ¿verdad? Entonces él nos va a dejar COOH, ¿verdad? Y en este otro caso, COOH, ¿verdad? Puedo tener esto, puedo tener esto, puedo tener alguna otra cadena alquílica que hace lo mismo. Oxida toda la cadena lateral que esté ahí pegada al anillo, lo oxida y nos deja esto. Esto se puede representar de esa forma o se puede representar también así, ¿verdad? Si ustedes lo ven de esta manera, también es lo mismo. Este, yo preferiría parar aquí para ver, o sea, me falta un poquito, pero como les digo, prefiero como verlo con un poquito más de detalle la próxima. No sé si tienen alguna duda o comentario sobre esta parte. No, no, al menos yo sí, yo estoy bastante claro en esto, en esta Ok, explicación. buenísimo. Ujú. Lo que queda Ok, es, ¿cómo se llama? Hacer práctica, hacer una buena práctica, leerlo bien y hacer una buena práctica. ok, profe. Profe, con respecto a lo eso de la práctica que dice usted, ¿cómo, alguna sugerencia de cómo hacer una práctica? Porque es que, bueno, en el material complementario vienen algunas prácticas, de hecho vienen algunos ya hechos, pero son muy poquitos. Y a mí me gustaría como que fueran tal vez un poquillo más, o no sé si habría alguna forma. Vienen algunos que no tienen la solución, ni forma de cómo. Ok, con los que no tienen la solución, lo que hemos hecho otras veces es que ustedes digamos que los intentaron hacer y que hay algunos con los que tienen duda, los podemos resolver, por ejemplo, la próxima vez. Yo me imagino que tal vez hay algunos que son sencillos y con los que no tienen mayor duda, ¿verdad? Pero si hay algunos con los que tengan la duda, los podemos resolver. Con la práctica yo les voy a buscar, yo de hecho tengo algunas por ahí. Em, si de aquí a un par de días no se las he mandado y me pueden recordar, ¿verdad? Porque es que ahora, por ejemplo, cuando termino la sesión, eh,
la computadora queda trabajando en generar el video y en cargarlo a YouTube y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, si acaso se me olvida, me pueden recordar, pero yo por ahí tengo alguna que les puedo pasar. Ok, profe, sí, estaría más bien muy bien para aprovechar. Ujú. Y de manera, ¿se lo recordamos por un correo normal o por Sí, el... uno de la plataforma puede ser, o normal, cualquiera de los dos. Ujú. Ok. Ok. Eh, profe, Ujú. otra cosa, yo no sé, lo de las respuestas de los exámenes, ¿dónde podrá uno verlas? Es cierto, ¿verdad? No están, no están. No, no Eh, están. Déjenme trabajar en eso. Yo te las voy a decir, se las tengo que subir. Ok. Ya. Ujú. Me imagino que dentro del transcurso de la semana nos indica este, lo de la tarea. Me imagino que. Sí, sí, también. Ahí los ponemos en un correíto en la plataforma. Ah, bueno. Ok, ok. De mi parte, profe, buenas noches, ¿verdad, profe? Buenas noches. Que tengan